Bueno, pues nuevamente buenos días y bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Mi nombre es Carmen Corrales, soy la jefa de servicio del Servicio de Prevención, trabajo aquí en la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y vamos a dar inicio a la segunda parte de esta jornada, que serían las mesas redondas. Por tema estructural y organizativo, aunque vienen más personas a la mesa, vamos a estar 4 personas siempre como máximo aquí, para que además tengamos la posibilidad. Bueno, yo tengo buen torrente y tampoco voy a hablar mucho, pero que el ponente que quiera se puede quitar la mascarilla en el momento de la intervención si quiere y se siente más cómodo. Así que después subirán las 2 compañeras, ¿vale?, que forman parte de esta mesa, pero que haremos un cambio rápido. Por temas organizativos también, tanto estas mesas como los talleres que vamos a tener después, tendremos al final de todas las intervenciones, de la mesa por un lado y de los talleres por otro, una pequeña ronda de consultas o dudas que queráis también hacer a cada uno de los ponentes que componen las distintas mesas. Y antes de presentar a la primera ponente, porque aquí vamos así de rápido para aprovechar los tiempos, solo quiero aprovechar para, bueno, en primer lugar agradecer a la Dirección General la presencia y sobre todo el apoyo y el acompañamiento que nos habéis dado para poder organizar y poner en marcha esta jornada y todo el trabajo del día a día que tenemos con vosotros. Pilar, muchas gracias. Y Chenchi, Toñi, están por aquí todas las compis. Agradecer sobre todo también a mi equipo, que están aquí todas las compañeras del Servicio de Prevención. Está por aquí Vanessa y tenemos allí al resto de compañeras. Que bueno, que si no llega a ser por ella, pues evidentemente no tenemos capacidad para organizar esto, ni capacidad para sacar adelante todo el trabajo del día a día con el volumen de trabajo que tenemos aquí en la provincia de Sevilla. Y bueno, agradecer a la delegada territorial todo el apoyo y el respaldo que nos ha dado y a la ONCE por cedernos también este espacio tan maravilloso y ponérnoslo tan fácil a la hora de poder organizar toda esta jornada. Sin más dilación, yo no me enrollo mucho más porque me parece que es mucho más interesante lo que venís a decir vosotras. Os voy a presentar a Victoria Hidalgo. Sé que muchos de vosotros ya y de vosotras ya la conocéis porque se mueve mucho en estos ambientes en los que estamos participando hoy. Ella es doctora en Psicología, es docente y catedrática en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Sevilla, imparte docencia en el grado de Psicología, ha sido coordinadora del Máster Oficial de Intervención y Mediación Familiar y actualmente, bueno, pues dirige un equipo de investigación especializado en estudio de intervención en contextos familiares en situación de riesgo psicosocial. Tenemos la suerte en esta jornada de contar con ponentes con muchísima experiencia, con mucha formación, que los currículos y las reseñas pues son históricos para publicar un libro solo con el bagaje que tenéis. Pero bueno, hacemos una pequeña pincelada de lo más relevante en relación a la temática que hoy nos ocupa. Agradecerte en el alma, Victoria, que hayas hecho un hueco en tu agenda y poder participar y contar contigo hoy aquí. Pues muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer al Servicio de Prevención de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación el que hayáis contado conmigo para participar en esta jornada. Creo que tiene mucho sentido la celebración de esta jornada porque la temática, bueno, y se ve, ¿no?, en la afluencia que tenemos hoy. Evidentemente es un tema que nos preocupa, pero además, bueno, estoy especialmente, digamos, ilusionada en verlo desde ese enfoque de la prevención, como es necesario y en el que trabajamos muchos y muchas de las que estamos aquí. Bueno, de una forma rápida, porque somos muchas personas para intervenir en esta mesa, como ya nos han contado en la primera ponencia que ha habido, yo creo que es importante a la hora de pensar en violencia filioparental tener claro el diagnóstico, tener claras las características, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente incidiría o destacaría la idea de que deben ser ese perfil de conductas reiteradas en el tiempo, que nos pasa igual con bullying, nos pasan con otras situaciones de violencia, que a veces pensamos que actuaciones de violencia puntuales no deben de considerarse dentro de estas etiquetas, ¿no? Por tanto, sí me gustaría destacar ese carácter reiterado de la conducta que llega a convertirse en un patrón de relación dentro del contexto familiar, que es lo que debe de preocuparnos. Y evidentemente, como sabéis, otra cosa que ha hecho poner este tema digamos, en tanta actualidad es porque los datos de prevalencia, que hoy nos contarán después, evidencian un aumento exponencial en el número de casos en los últimos años. Aquí
evidentemente nos van a contar el número de expedientes que hay desde el ámbito judicial, pero ese no es el número de casos que existen. Como antes se decía, sabemos que probablemente solamente estamos viendo la punta del iceberg, porque especialmente en este ámbito hay muchas causas que hacen que no se denuncien, que ni siquiera se reconozca lo que está ocurriendo. A veces ya no es dar el paso de denunciar, sino que los propios padres reconozcan qué es lo que está ocurriendo, porque a veces se han instaurado unos patrones violentos que la gente llega a normalizar, que llega a pensar, bueno, que eso no es nada raro, o que aquello incluso normalizan cuando no se debe de normalizar. Los datos que tenemos de estudios comunitarios, es decir, no de casos que ya están siendo tratados, que están, digamos, diagnosticados, dependen mucho del instrumento que se utilice, del enfoque que se adopte en el estudio, pero estamos hablando que incluso podríamos pensar en porcentajes que, dependiendo del tipo de violencia, por ejemplo, la física es menos, los estudios hablan de que puede ocurrir en torno al 5% como máximo de la población, pero en otros tipos de violencia podríamos estar pensando que puede afectar al 20% de la población. Ya digo que hay muchas diferencias dependiendo de los instrumentos, pero los porcentajes de prevalencia nos hablan entre el 5 y el 20% que afectaría de la familia, lo que supone unos porcentajes altísimos y que por tanto es una realidad social ante la que no podemos estar, digamos, sin actuar. Y lo último que me gustaría destacar de tener en cuenta para acercarnos a este fenómeno es que es un fenómeno muy complejo, muy multicausal. Las causas que lo determinan, por qué se produce, que evidentemente es la primera pregunta que tenemos que hacernos para poder intervenir, es saber por qué se produce. Tenemos que analizarlas desde ese enfoque ecológico sistémico, que es el que sabemos que funciona cuando trabajamos con la familia, y tenemos que analizarlo en todos los niveles. En los niveles más personales, antes se nos daban, ¿no?, pues perfiles de cómo son los chicos o chicas que están implicados en casos de violencia filioparental, pero no solamente están en el perfil de los chicos, es decir, que tenemos también características que están a nivel de las relaciones, de ese nivel de análisis más interactivo, más diádico que hay dentro del sistema familiar, pero también están a nivel más sistémico, a nivel más contextual. Es decir, que tenemos que hacer un análisis muy multinivel, como nosotros le llamamos, o ese enfoque más ecológico sistémico de abordar todos los niveles o las dimensiones en las que pueden estar influyendo en que se produzca ese fenómeno. Para poder intervenir es muy importante saber cómo se produce. Y como cualquier otra situación de violencia que conocemos en el ámbito familiar, es un proceso que sucede de forma escalonada. Es decir, no es que no estaba y de pronto aparece, sino que ocurre de una forma gradual. Las conductas agresivas van apareciendo y gradualmente van, digamos, incrementándose hasta convertirse en un patrón de relación que se convierte en habitual. Claro, esto, conocer cómo se produce, nos ayuda a entender la importancia, como ahora vamos a llegar, de las intervenciones preventivas. Porque en el momento que empiezan a aparecer algunas conductas agresivas, deberíamos de empezar a intervenir, deberíamos de actuar, porque sabemos que eso es una escalada que va a terminar ya en una situación donde la intervención es mucho más compleja y, como sabemos, en muchos casos ya implica entrar en el ámbito judicial y entrar en otros ámbitos. Muchas de las que estamos aquí, que no somos solo del ámbito judicial, sino de ámbitos donde podemos intervenir antes, tenemos que conocer bien cómo es esa escalada ascendente para saber en qué momento debemos de empezar a intervenir. Hay algo que también es muy importante, que no solamente es ver cómo se van produciendo cada vez más esas conductas agresivas por parte del chico o de la chica hacia su padre o hacia su madre, sino la percepción de los propios progenitores. Porque esa violencia va a suponer que llega un momento en que los progenitores se sienten tan intimidados, tan controlados, que primero hacen una dejación de sus funciones parentales, que ya lo ha dicho alguien esta mañana, y vemos que en la familia hay una inversión de las relaciones de poder. Es decir, llega un momento en el que las relaciones de poder entre progenitores e hijos, digamos, se han invertido, y llega un momento en que el chico o la chica realmente asume el control en esas relaciones.
Cuando eso ocurre es cuando evidentemente ya estamos en una situación en la que es mucho más difícil esa vuelta atrás. Por tanto, creo que es importante destacar de cara a la intervención que esto es un proceso y que, como en todo proceso, cuanto antes intervengamos, evidentemente va a ser mucho más efectiva la intervención. Como antes yo os decía, las variables que explican este fenómeno están a distintos niveles. Tenemos que hacer ese análisis más ecológico, más sistémico. Hay muchas variables implicadas. Solamente me gustaría destacar aquellas más importantes, ¿vale? Las que la literatura nos dice que son las más importantes. Hoy se han destacado, muchas tienen que ver con problemas de salud mental en el chico o en la chica. Esos problemas de salud mental pueden tener que ver, en algunos casos vienen derivados de situaciones de adicciones graves, y sobre todo tenemos que ver todo lo que tiene que ver con esa falta de competencias emocionales, autorregulación emocional, muchas de estas variables que sabemos que acompañan en muchos casos a los chicos y las chicas durante la etapa de la adolescencia, y que si no se trabaja con ello a nivel preventivo desde salud mental, como hemos hablado, pueden derivar evidentemente en unas situaciones más extremas que pueden acarrear la participación en este tipo de situaciones. Por tanto, por un lado tenemos esas características más personales que tendríamos que trabajar a nivel personal con chicos y chicas durante esa etapa de la transición a la adolescencia. Luego están esas variables implicadas más a nivel de la interacción que se mantiene dentro del ámbito familiar. Es evidente, y ya se nos ha dicho esta mañana, que por un lado están esos estilos disciplinarios poco efectivos, esos estilos más permisivos, con falta de control, o un control que al menos no es el adecuado. Pero también los estudios nos dicen que en los casos en los que se producen estas situaciones hay una falta de vinculación afectiva adecuada. Se destacaba. ¿Por qué hay muchos casos de adopción? Pues tiene que ver con esa vinculación afectiva, con esa reconstrucción de historias de apego muy complicadas en algunos de estos niños que se adoptan. Y lo que sí sabemos es que en los chicos y en las chicas que están implicados en estos casos, esa vinculación afectiva con su padre y con su madre no es tan óptima o tan saludable como para proteger frente a este tipo de situaciones. Y luego también no podemos olvidar las variables implicadas que tienen que ver con el contexto. Normalmente estos niños, estas niñas, estos chicos están expuestos a escenarios conflictivos, a trayectorias, a experiencias de violencia que ellos en cierta manera van copiando. Y pueden ser de otros ámbitos o del propio contexto familiar, porque a veces están expuestos a situaciones de violencia, por ejemplo, entre la pareja. Entonces, esa exposición a situaciones de violencia dentro o fuera del contexto familiar hace que muchas veces se copien estos modelos violentos. Y luego, por supuesto, también siempre, en todos los casos, como sabéis, el ajuste psicológico tiene mucho que ver con el apoyo emocional que recibimos del contexto. Esa falta de apoyo emocional también se observa en muchas de las familias en las que están implicadas en estos casos de violencia. Muy resumidamente, el conocimiento que tenemos, cuando nos vamos a la parte de intervención, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Dónde podemos intervenir? ¿A qué nivel? ¿En qué momento? Pues evidentemente habría que intervenir cuanto antes mejor, y evidentemente tendríamos que intentar intervenir en todos los niveles que sabemos que hay variables implicadas en que surja la violencia filioparental. ¿Por qué? Porque no podemos limitar la actuación, la respuesta a las situaciones de violencia filioparental a las que se dan desde el ámbito judicial. Evidentemente son necesarias y son fundamentales, pero como bien sabemos, y se ha dicho ya también esta mañana, el sistema judicial debe de intervenir cuando hayan fracasado otras medidas de prevención y otras intervenciones previas. Por tanto, deberíamos de intentar que llegaran al ámbito judicial el número mínimo de situaciones de violencia filioparental. Cada situación de denuncia que llegue debemos de asumirla como que hemos fracasado en intervenir preventivamente para que no se llegara a esa situación. Por tanto, las intervenciones preventivas, y destaco desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, porque lo acabamos de decir, muchas intervenciones desde salud mental con estos chicos y con estas chicas evitaría que llegáramos a estas situaciones. Y por supuesto, todo lo que podemos hacer desde el ámbito social, desde el ámbito de la protección, son fundamentales
para tratar de evitar que lleguemos a esas situaciones. Ejemplos, y evidentemente aquí es donde yo puedo aportar más conocimiento. Es fundamental intervenir cuando empiezan a surgir los primeros conflictos en el ámbito familiar, cuando los primeros patrones de conductas agresivas en estos chicos, en estas chicas, empiezan a manifestarse. Evidentemente es una prevención secundaria, porque sabemos, bueno, con prevención primaria, de forma universal, promoción de competencias parentales la deberíamos hacer siempre desde el sistema educativo. Es decir, que todo lo que promovamos en niños y en niñas en competencias emocionales, algo llevamos ganado. Esto es como las vacunas. No podremos decir que van a evitar todos los casos y mucha gente se está contagiando, pero los efectos van a ser menores. Por tanto, cuanto más promovamos en competencias emocionales en niños y en niñas, mejor desde el ámbito educativo. Prevención universal, por tanto, siempre. Prevención secundaria, evidentemente chicos y chicas que empiezan a manifestar ciertas conductas agresivas. Pero además del trabajo con los chicos y con las chicas, y es lo que os quería traer hoy, desde el momento que sabemos que muchas de las variables implicadas tienen que ver con esa relación, con esa interacción entre progenitores y niñas, sabemos que las intervenciones encaminadas a promover y apoyar las competencias parentales es esencial y han demostrado ya de hecho mucha efectividad para trabajar en este ámbito. Gran parte de estas familias, como hemos dicho, tenemos un doble problema. Uno, en vinculación afectiva entre niños y sus padres, y dos, estilos educativos que estos padres llevan a cabo. Esa combinación, esos dos grandes bloques en competencias parentales, son algo que podemos trabajar con padres y madres y que sabemos hacerlo. Es el objetivo del enfoque de la promoción de parentalidad positiva, que antes se ha mencionado, que ahora están nuestras leyes, pero que desde 2006, y muchas de las que estáis aquí me habéis escuchado una y otra vez hablar de parentalidad positiva, sabemos que es una necesidad. Sabemos que ese trabajo de promover las competencias parentales necesarias para un ejercicio positivo y responsable de la parentalidad es la mejor forma de prevenir distintas situaciones, entre otras las de violencia filioparental. La situación actual hace que ser padre o madre no sea fácil y es normal que muchas familias requieran apoyo para ese ejercicio positivo y responsable. Si además tenemos un niño o una niña que por esas características personales va a sernos lo más difícil, más apoyo necesitan esos padres y esas madres. Fijaros que los factores de riesgo, yo digo que parecen siempre como que son imanes, ¿no? Entonces, si tenemos unos estilos educativos poco eficaces y además unas características personales en ese chico o en esa chica que nos acompaña, es cuando juntos ya, digamos, conseguimos esa bomba de relojería de que va a surgir un problema de este tipo. Por tanto, la promoción de competencias parentales nos parece que es algo en lo que deberíamos incidir claramente desde el ámbito de la prevención para evitar algunas de estas situaciones. ¿Qué competencias parentales? Pues evidentemente, claramente las educativas, las que tienen que ver con el control inductivo, estrategias disciplinarias, las que tienen que ver con la vinculación afectiva y no os olvidéis nunca las que tienen que ver de índole más personal de los propios adultos. Pensamos que las competencias parentales son las que se ponen de manifiesto cuando yo, como crío, como educo, cuál es el estilo educativo, cómo pongo normas, cómo pongo límites. Son fundamentales, pero también hay una parte emocional de cómo yo me percibo como madre o padre. La percepción del rol parental en estas familias que entran en situaciones de violencia filioparental está muy tocada, porque esos padres tienen una sensación de no controlabilidad. Es que yo no puedo con esto, es que esto se me va de las manos. Por tanto, el trabajar los aspectos más emocionales, las competencias emocionales, lo que nosotros le llamamos la percepción del rol parental. Otra variable implicada que es la alianza parental, lo que tiene que ver con la confianza, la cooperación con la pareja. Ese tipo de variables que también son competencias parentales tenemos que trabajarlas en la promoción. Y solo como ejemplo, no tenemos mucho más tiempo, podríamos hablar de competencias parentales, como sabéis, todo el tiempo que queráis, solo por daros algunos ejemplos de programas de prevención secundaria
que pueden estar, digamos, que pueden servir con esta lógica preventiva en las situaciones de violencia filioparental. Como sabéis, tenemos el programa NAIFA, el programa preventivo para niños y niñas adolescentes en situación de dificultad y o conflicto en el ámbito familiar, que trabaja en las dos lógicas. Por un lado, fortalecer las competencias parentales para ese ejercicio positivo de la parentalidad, y por otro lado, promover esas competencias sociopersonales en los chicos y chicas para facilitar su adaptación y su bienestar en el contexto familiar. Solo algunos datos para que veáis. Bueno, como sabéis, es un programa relativamente, es decir, existían los programas preventivos, pero en los últimos años hemos reformulado, y con los datos actuales tenemos ya casi 300 familias participantes en este programa, como veis, más de 400 adultos y más de 300 adolescentes, y ya casi 100 intervenciones concluidas desde este programa. Pues fijaros que el motivo por el que entran las familias en este programa, valorado por los técnicos que derivan al programa, está claro que la situación de conflictividad es en el 87% de los casos, es el motivo por el que se derivan, entran las familias en este programa, o dificultades en ese establecimiento de los vínculos de apego, como veis, en el 36% de las familias. Pero cuando miramos en el perfil de los padres o de los niños, fijaros que los problemas de afecto y comunicación afectan al 43% de esta familia, la percepción inadecuada del rol parental, este indicador emocional que para nosotros es tan determinante, también está en el 40%, y el tema del control, la falta de control adecuado, en el 32%. Si nos vamos al perfil de los niños, de los chicos y de las chicas, fijaros que el 60% de estos niños ya presentan con un perfil de conflictividad, y un 50% ya manifiesta comportamientos agresivos y hostiles. Por tanto, es ese perfil de que son familias en las que ya se empieza a dar una conflictividad. Bueno, pues para terminar, ¿qué puede ser un programa de este tipo? ¿Qué puede ser un programa preventivo como este, con este tipo de familias? Pues fijaros, ahí tenéis los datos. Dos competencias parentales que para nosotros son esenciales, la que tiene que ver con afecto y comunicación, o la que tiene que ver con el establecimiento de normas. Como veis, los datos estadísticos no lo voy a explicar ahora, hay una diferencia estadísticamente significativa y con un tamaño del efecto relevante, clínicamente relevante, en cómo las familias que han participado en el programa claramente mejoran en estas competencias parentales. Pero es que, y es probablemente lo más importante, si nos vamos a ver el perfil de los chicos y las chicas, incluso con los problemas con los compañeros, y aumentan las conductas prosociales. Es decir, estos son solo un ejemplo, una muestra de cómo las intervenciones preventivas, evidentemente bien diseñadas, bien implementadas, que tienen claros sus objetivos, desde este enfoque, pueden ser útiles, pueden ser una estrategia útil y necesaria para prevenir estas situaciones de violencia filioparental. Muchas gracias. Gracias, Victoria.